Hemos estado estudiando sobre el amor de Dios a su creación, sobre el amor de Dios a su pueblo Israel y sobre el amor de Dios a la iglesia en el Nuevo Testamento. Vimos el Shema Israel, que para nosotros sería Shema mi iglesia, o sea, escucha mi iglesia, que Jesucristo lo volvió a repetir en Mateo 22 diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La semana pasada vimos que Dios amó al mundo entregando a su Hijo como sacrificio reconciliatorio. Entonces la forma en que nosotros amamos al mundo es presentando a Jesucristo y no de otra forma. También vimos que Jesús amó a su iglesia y se entregó por ella como un novio que defiende y da todo por su amada. Y de esa misma forma nosotros debemos amar a la iglesia y protegerla. Y también vimos que Dios amó y ama la evangelización, ya que esta es la razón por la cual dejó a la iglesia. La iglesia de Cristo quedó aquí en la tierra no porque Jesús necesitaba vacaciones. No es porque después de resucitar dijo necesito un tiempo solo, como algunas mujeres nos dicen a los hombres. No es porque Él necesitaba estar un poquito apartado de todos los problemas de la iglesia. Jesús dejó a la iglesia con un solo propósito, que es la evangelización, porque Él viene. Hoy seguiremos nuestra serie Amando lo que Dios ama y estaremos viendo cómo y por qué Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Llegamos a febrero y cada año febrero estamos ministrando sobre temas de finanzas bíblicas, la forma en que Dios nos enseña, según su palabra, a ser buenos mayordomos de lo que nos da. No siempre hablamos de estos temas, pero hoy día le tocó, así que yo le animo a que escuche con altura de mira y con un corazón abierto. Este versículo es de que Dios ama al dador alegre. Es un versículo muy popular, pero hay que hacer una aclaración. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, como la palabra dice, que Dios bendice al dador alegre. Cuando nosotros colocamos o reemplazamos bendecir a amar, puede haber una confusión ahí. Es muy importante que nosotros entendamos de que amar no significa que Dios nos tiene que dar todas las cosas. O sea, si yo estoy recibiendo todo lo que quiero, Dios me ama. Y si yo no estoy recibiendo lo que quiero, Dios no me ama. No es así. Dios ama al corazón que da con alegría. Ahora, ¿qué preferiríamos nosotros? ¿Que Dios me ame y después me bendiga? ¿O que Dios me bendiga y después me ame? ¿Por qué digo esto? Porque es importante saber de que lo que vamos a hablar se basa en amor. No en buscar algo beneficioso. ¿O acaso a usted le gustaría que lo amaran por lo que da? ¿Le gustaría que alguien le dijera, si me dejas de dar, te dejo de amar? Por eso la pregunta para hoy es, ¿por qué Dios ama al dador alegre? Y vamos a ver 4 razones por las cuales Dios ama al dador alegre. Y la primera es porque el dinero no controla a esa persona. Dios ama a las personas que no son controladas por el dinero, porque si hay algo terrible en esta vida es vivir amarrado al dinero. 1 Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero puede tener un efecto perverso, incluso, aunque usted no lo crea, en la vida de los creyentes, o sea, usted y yo. ¿Por qué? Porque el dinero seduce y nos ofrece siempre algo a cambio de que nosotros nos acerquemos más y más a Él. El dinero nos ofrece estabilidad mientras estamos en la tierra o por un tiempo. El dinero nos ofrece seguridad
El dinero nos dice, te voy a dar bienestar. El dinero nos dice, te voy a dar placer. El dinero dice, te voy a dar poder, influencia y quizás hasta control. Entonces, si analizamos lo que ofrece el dinero, nos daremos cuenta que todas las cosas que ofrecen dinero en sí quizás no son malas, pero nuestra estabilidad, nuestra seguridad, nuestro bienestar, nuestro disfrutar la vida y nuestro tener influencia no vienen del dinero. Para un cristiano vienen de su Creador. Vimos la semana pasada que Jesús dejó a su iglesia aquí en la tierra, no porque estaba cansado de verla ni por vacaciones que se iba a tomar, sino porque el propósito era que nosotros, la iglesia de Cristo, nos dedicáramos a la evangelización. Jesús dejó a la iglesia en la tierra con un solo propósito, pero muy específico. Y este es: hablen de mí, cuéntenle a los demás sobre mí, digan lo que estoy haciendo en ustedes, sean mis embajadores. 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Entonces, si la iglesia es embajadora de Cristo en la tierra, con la misión, única misión de rogarle al mundo, reconcíliense con su Creador y Salvador, entonces el dinero que nosotros manejamos, el dinero que Dios nos permite adquirir con nuestras capacidades que Él nos ha dado, debe tener alguna trascendencia o relación con la misión que nosotros tenemos aquí en la tierra, con el propósito que Dios nos ha dado. No puede ser algo totalmente apartado del propósito que nosotros tenemos en la tierra. 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora yo pregunto, ¿cómo saber si nosotros amamos más el dinero que la obra de Dios aquí en la tierra? La respuesta está en el mismo versículo, porque nos da tristeza dar, nos duele dar. Nos da tristeza soltar lo que podría haber sido ganancia propia, placer propio, control propio, consolidación propia. Nos da tristeza soltar lo que nos costó ganarlo, porque ahí se me fue la vida, ahí gasté horas de trabajo, es mío, mío y mío. ¿Y quién nos ha dado la vida, mis hermanos? ¿Quién nos da la salud para poder trabajar? Todos de alguna u otra manera deseamos adquirir patrimonio financiero, una estabilidad. Y eso no es malo. Yo creo que eso es algo responsable, sobre todo para un hogar. Pero ¿cómo saber cuando nuestro deseo de estabilidad financiera no está aprobado por Dios? Jesús enseña algo muy interesante, y es que la riqueza hace difícil que alguien considere a Dios como necesario. Mateo 19:24 dice: una vez más les digo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Se había comentado de que esto era figurativo y que la aguja era una puerta en Jerusalén y que era difícil que el camello pasara. Eso no es así. Se ha comprobado que esto es una hipérbole de Jesús, dando a entender de que es difícil que un corazón rico no convertido entre al reino de los cielos por lo que nunca va a ser, que es dar. Precisamente el dinero nos hace sentir independientes de Dios, y tener mucho dinero nos transforma en personas autosuficientes. Siempre recuerdo que cuando iba a Canadá, las iglesias estaban vacías allá en Vancouver, cuando me invitaban a cantar o predicar, en invierno o en verano. Y yo le preguntaba al pastor: ¿y qué pasa? A los pastores: no, lo que pasa es que hace mucho frío en invierno. Y en el verano, cuando iba a predicar y cantar, ¿qué pasa? No, es que están de vacaciones. Y un día un pastor me dijo: hermano Claudio, en ese tiempo yo no era pastor, hermano Claudio, le voy a decir la verdad. Lo que pasa es que aquí la mayoría tiene papeles.
Cruzando para Washington, la iglesia está llena de personas que buscan a Dios porque tienen una necesidad. Y eso es bueno. Porque sea cual sea la razón por la cual nos acercamos a Dios, el resultado es acercarnos a Dios. Pero para el otro lado, con papel, con trabajo, con dinero, no buscaban a Dios. Ahora, ¿podemos decir que todos los ricos no entrarán al reino de los cielos? Por supuesto que no. Ahí habla de los ricos que no han entregado su corazón a Cristo y que no son tocados ni ministrados por la palabra. Y hay que ser justo y decir que hay muchos empresarios cristianos que ayudan de sobremanera a la obra de Dios y a los necesitados. Hay muchos ricos, personas ricas que hacen obras de ayuda, pero calladitos, que nadie se entere, porque tienen un corazón cristiano. Entonces volvemos a la pregunta: ¿por qué Dios ama al dador alegre? Y es sencillamente porque el dador alegre le muestra a Dios que depende de Él y no del dinero. Yo no me voy a despojar de lo que considero que necesito tener siempre. Y lo que necesita tener siempre un cristiano es a Cristo, es al Espíritu Santo, es una relación con su Creador y Salvador, muy por encima que una relación con el sucio y mugriento dinero que lo tocan todas las personas. ¿Por qué Dios ama al dador alegre? Número 2, porque revela el estado del corazón de esa persona. Así como Jesús dijo que nuestra boca hablaba de la abundancia de nuestro corazón, en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, amada iglesia, de igual forma, el manejo de nuestras finanzas va a hablar de nuestro corazón. Lo que hacemos con nuestro dinero va a hablar de lo que es importante para nosotros y va a dejar en evidencia lo que no es importante para nosotros en nuestro corazón. Por ejemplo, si una persona gasta solo para mostrar, ostentar y que me vean, eso pone en evidencia que es una persona orgullosa e insegura de sí misma. De la misma forma, nuestra avaricia queda evidenciada cuando por tener más somos capaces de mentir, de dañar, de insultar. Ay, pero me voy a ganar unos pesitos más, unas horas extra más. Nuestra avaricia queda evidenciada cuando estamos dispuestos a abandonar nuestro hogar, nuestra casa, solamente para generar más y más dinero. Y ahí queda abandonada una familia, pero nosotros estamos ganando algo que según para nosotros es indispensable. Y no lo digo que sea necesario, pero no es lo primero. ¿Cómo queda en evidencia un corazón de una persona materialista y desagradecida? Muy fácil. Cuando esa persona compra cosas que no necesita. Lo voy a repetir, sencillito. ¿Cómo queda en evidencia? ¿Cómo nos damos cuenta que una persona tiene un corazón materialista y desagradecido? Es cuando vemos que esa persona compra cosas que no necesita. Silencio en la casa del Señor. La falta de generosidad al dar es una muestra del egoísmo en nuestro corazón. Por eso el manejo del dinero demuestra lo que hay en el corazón de una persona, y por eso Dios dice: yo amo al dador alegre, porque me está evidenciando lo que hay dentro. Ahora, tercero, ¿por qué Dios ama al dador alegre? Porque da sin necesidad de reconocimiento. 2 Corintios 9:7. Volvemos a leer: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si hay algo que echa a perder todo lo bueno que nosotros estamos haciendo, es precisamente querer llevarnos la gloria y querer llevarnos el reconocimiento.
Y Jesús fue muy claro en esto. En Mateo 6 dijo, cuidado con lo que hacen. No hagan algo bueno ante la gente solo para que los demás los vean, pues así no recibirán ninguna recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando des algo a los pobres, no llamen la atención de todo el mundo como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Lo hacen para que los demás hablen bien de ellos. Les digo la verdad, con eso ellos ya tienen su recompensa. Cuando le des algo a un necesitado, no se lo digas ni siquiera a tu mejor amigo. La versión tradicional dice que no sepa a tu izquierda lo que hace a la derecha. O sea, el que tienes más cerca. Lo que hagas debe ser un secreto. Así recibirás recompensa de tu Padre que está en el cielo, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Amada iglesia, es triste decir esto, pero es una realidad. Las personas más consistentes en dar son las más calladitas. Y las personas que de repente se les ocurre dar algo son las que salen con su show. Por eso Dios ama al dador alegre, porque se da cuenta que el reconocimiento que ellos tienen es para con Dios, no para con los hombres. Jesús mismo se despojó de su trono solamente para entregarse por completo en una muerte horrible en la cruz, y así resucitar y darnos una esperanza de vida en la tierra, una vida nueva y una esperanza de resurrección cuando nuestro corazón se detenga. Ahora, nosotros quizás no podemos dar nuestra vida como Jesús, o no es necesario que demos nuestra vida, pero lo que demos que sea con un corazón verdaderamente agradecido, que busca solamente los ojos de Dios y no agradar a una iglesia o agradar al pastor o agradar a la presión que me colocan por dar algo, sino agradar a Dios, que conoce hasta cuántos pelos tengo en la cabeza, que conoce cuánto tengo en el banco, que conoce cuánto he llorado, que conoce cuánto río, que conoce cuán frustrado estoy. El que me ministra los viernes cuando vengo. Hablábamos este viernes de cómo resolver los conflictos en amor. Y caramba que tenemos conflictos en nuestros matrimonios, familias, los hijos, los padres, los primos, los hermanos. Necesitamos de Dios, y por eso también reconocemos a Dios dándole a Dios. Muchas veces las razones para dar en la iglesia son equivocadas. Por eso debemos repensar nuestra actitud del corazón. Nunca es tarde para cambiar, amado hermano y amada hermana. Nunca es tarde para comenzar a dar de una manera totalmente centrada en lo que a Dios le importa, que es su obra, que es que no se deje de predicar el evangelio en mi ciudad, que no se cierre mi iglesia en mi ciudad, que siga causando una repercusión en la sociedad cuando dicen Cristo les ama, murió en la cruz por ustedes, pero nadie va al Padre si no es por Él. Amada iglesia, nosotros ofrendamos y diezmamos porque queremos ser parte de la obra de Dios en la tierra y nada más. No debiera ser por otro motivo. Yo doy con un corazón alegre porque quiero agradar a Dios y porque Dios ve que yo no busco el reconocimiento de nadie. Por eso Dios ama al dador alegre, porque ve que no busca el reconocimiento de nadie sino de Él solamente. Y por último, ¿por qué Dios ama al dador alegre? Ya que estamos hablando desde el inicio de año del amor. Dios ama al dador alegre porque es generoso igual que Él. Algunas personas malinterpretan este versículo y manipulan la palabra, porque siempre hay de esos, y dicen, pastor, la palabra dice que debo dar con alegría y no con tristeza. Pues si doy mucho me coloco triste, así que doy poquito. Y cuando doy poquito me coloco alegre, así que estoy cumpliendo con la palabra. Mire qué bíblico soy, pastor. Y de esa manera, desgraciadamente, terminamos dándole a Dios
limosnas. La generosidad demostrada por Dios hacia el hombre es incomprensible. Simplemente incomprensible. ¿Cómo podemos explicar que el creador de lo que vemos, del universo y de todo ser viviente, decida bajarse al nivel de la creación para mostrarles cómo vivir, cómo morir y cómo resucitar? Es incomprensible. Él se entregó todo, se despojó de todo y se hizo siervo hasta lo sumo y enfrentó una muerte de cruz que no merecía Dios mío. La generosidad que Dios ha mostrado es el ejemplo para nosotros de tratar de ser generosos. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Nosotros damos parte de nuestra vida cuando le damos al Señor, porque nos cuesta nuestra vida ganarnos lo que tenemos, pero damos una pequeña parte más, y eso está bien si lo hacemos con un corazón que busca agradar a Dios. Es tanta la generosidad y la benignidad de Dios que él mismo dice en Mateo 5: Dios hace que salga el sol sobre los malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. O sea, en términos prácticos, la generosidad podría interpretarse de la siguiente manera: si podemos pagarle un poquito más al que nos está haciendo un trabajo y que sabemos que le cuesta ganarse la vida, hagámoslo. Si podemos pagar un poquito más por un servicio de alguien que sabemos que le está costando ganarse la vida, practiquemos la generosidad. Pero ¿cuál es el problema de los hispanos? Es que nos ponemos a regatear con personas que incluso son de bajos recursos. ¿A cuánto me lo deja? No le pago, y empezamos el cuenteo y nos olvidamos que la generosidad debe ser practicada no solamente en la iglesia, debe ser practicada con los que necesitan. Y nos andamos regateando a veces con los pequeños que no tienen ni siquiera, vendiendo sus cosas para salir adelante. ¿Por qué pasa eso? Porque siempre queremos ganar nosotros. ¿Será que necesitamos tener un poquito de sentido de pérdida de nosotros? A veces perder es ganar. Y a veces cuando creemos que estamos ganando delante de Dios, amada iglesia, estamos perdiendo. Proverbios 11, 24, 25 dice: hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. El generoso prosperará, el que ayuda será ayudado. Quiero dejar algo bien en claro, mis hermanos, y yo creo que ustedes ya lo saben si han asistido acá por un tiempo. En esta iglesia no se predica el evangelio ni la doctrina de la prosperidad, ya que Dios tiene el derecho a no darnos nada si a Él se le place. Los hermanos que viven en África, los hermanos que viven en continentes con grandes necesidades, Dios los ama de la misma manera de nosotros, y el evangelio es el mismo que les llegó a ellos, y es el mismo espíritu, la misma fe, la misma gracia, pero en diferentes condiciones de vida. No significa que nos ama más por darle a uno y menos porque el otro tiene más precariedad, más necesidad. Dios prospera y recompensa de varias maneras al que reparte generosamente. Esto también se ve claramente ratificado en el Nuevo Testamento, en el cual la generosidad de un cristiano es elogiada. El apóstol Pablo enseña en Hechos 20:35: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que recibir. Que ese es el versículo de mi hermano Pacheco. Más vale dar que recibir, ¿no? Boxeador. Nunca se olvide ese versículo, ¿verdad? Ahora,
¿Por qué Pablo dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados? Porque Pablo llegó a una iglesia en la cual no lo ayudaban. Y él tuvo que ponerse a trabajar. Y con gusto lo hacía. Aún el mismo apóstol Pablo, al encontrarse en la naciente iglesia inmadura de Tesalónica, se dio cuenta que los hermanos de ahí no eran generosos en la obra. Y él procuró enseñarles con el ejemplo el concepto del trabajo, el esfuerzo y la generosidad, al pastorearlos por un tiempo sin recibir nada. Esto lo encontramos en 1 de Tesalonicenses 2:9, cuando dice: recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios, y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Eso no fue siempre así, ya que con el paso de los años, estas iglesias gentiles que estaban comenzando bajo la tutela de Pablo, llegaron a madurar y aprendieron a ser generosos, a tal punto que ellos preguntaban. Comenzamos leyendo 2 de Corintios capítulo 9. Vaya al comienzo. En el versículo 1 dice Pablo: yo me acordé de que ustedes querían mandar para allá, porque desarrollaron un espíritu de generosidad después de pasar por la ignorancia. Por eso lo que se necesita en una iglesia no es andar pidiendo, es enseñar la palabra, predicar a Cristo y que la gente vea la necesidad de que la obra del Señor siga expandiéndose y no se detenga. Mientras haya una iglesia abierta en una ciudad que tenga una doctrina sana, que no comprometa lo que es el evangelio, que mantiene saludables a las personas y a las familias, entonces esa iglesia es una tierra fértil. Y nosotros debemos sembrar en tierra fértil, porque la cosecha siempre va a ser más bondadosa de lo que nosotros sembramos, según 2 de Corintios capítulo 9. Ahora, puede que este lugar no sea la tierra que usted considere más fértil, busque otra entonces. Pero tiene que sembrar en una tierra fértil para que el evangelio de Cristo siga presentándose en la tierra. El apóstol Pablo también le dice al pastor Timoteo, en 1 Timoteo 6, 17 y 18: a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Y esto se pone más cardíaco aún cuando el apóstol Juan incluso pone en duda la salvación o la conversión de algunas personas que son insensibles a la necesidad. Cuando él dice en 1 Juan 3:17: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Y después escribe en 1 Juan 4:20: el que no ama a su hermano que ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Amada iglesia Creekside, como conclusión, recordemos que Dios ama al dador alegre, uno, porque el dinero no lo controla él, a esa persona. Dios ama al dador alegre porque revela el estado de su corazón. Dios ama al dador alegre porque da sin necesidad de reconocimiento. Y Dios ama al dador alegre porque ha aprendido a ser generoso, como Jesucristo, Dios mismo, dio todo por nosotros. Pero antes de terminar, quiero decir algo que creo que es muy importante. Eclesiastés 3 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amada iglesia, quizás nosotros en este momento no tenemos para dar. Quizás alguno puede decir: vine a la iglesia
porque estoy pasando una necesidad tremenda. Todo tiene su tiempo. Quizás no es el tiempo para estar dando ahora. Pero sí lo que Dios está diciendo, que todo hay un tiempo para lo que se quiere llegar a tener o hacer. Si están pasando por un tiempo de necesidad económica, si su familia está pasando por una situación que nunca pensaron en la cual iban a verse involucrados, ese es un tiempo de Dios el cual va a pasar. Y hay que saber reconocer los tiempos. En tiempo de abundancia hay que ser generosos. En tiempo de necesidad hay que ser fieles a Dios. Y no renegar de Dios por no tener, sino aprender de un espíritu humilde a creer que Dios me va a levantar, Dios me va a proveer, Dios sabe por qué paso lo que estoy pasando. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Quizás en este momento alguno puede decir, estoy en un mal momento. Está bien, la palabra lo ampara porque todo tiene su tiempo. Pero la pregunta sería, ¿existe en nosotros el deseo de darle a Dios? Para que Dios nos traiga los tiempos en que podamos hacerlo. ¿Existe el deseo de nosotros de ordenar nuestra vida conforme a los principios bíblicos, en temas económicos incluso? ¿O nosotros ya somos macanú y chévere y no hay nada que nos tenga que enseñar la palabra en ese tema? A mí díganme aleluya, a mí digan levantar las manos, pero que la Biblia no se meta con mi dinero. Pues déjame decirte algo. Del polvo salimos desnudos y desnudos volveremos al polvo. Qué lindo sería que camináramos cada día y que cuando recibamos un cheque, cuando recibamos cualquier bendición, digamos, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Tú controlas mis tiempos de abundancia, mis tiempos de escasez, mis tiempos de dolor, mis tiempos de angustia, mis tiempos de estar bien, mis tiempos de salud, mis tiempos de enfermedad. Pero en todo tiempo yo te quiero honrar a ti como rey. Mientras hagamos lo que podemos por mostrarle a Dios que lo amamos, Dios va a saber reconocer ese corazón y Él ama al dador alegre. Pongámonos de pie, por favor.